Señal directa. Tras las elecciones, ha avanzado ya el cómputo y muy próxima la publicación de resultados más realistas. ¿Cómo se avanza rumbo a la composición de la próxima Cámara de Diputados, del Congreso local y de los ayuntamientos? Saludamos al doctor Javier Hurtado, politólogo. Nos da gusto recibirle por la vía telefónica, doctor. ¿Qué tal? ¿Qué tal, José Ángel? Muy buenas tardes. Me da gusto saludarte a ti, a Josefina y a toda su audiencia. Gracias. Pues igualmente, doctor. ¿Cómo apuntan las cosas respecto a esta nueva conformación, nueva composición de la Cámara de Diputados? Bueno, déjame decirte que quizás se ha malinterpretado un poco de manera indebida el resultado tenido en el Congreso, porque pues hay una confusión en los conceptos estos de mayoría simple y mayoría relativa y mayoría absoluta y mayoría calificada. Entonces, yo lo que te podría decir es que prácticamente seguirá en las mismas condiciones como actualmente existe la correlación de fuerzas en el Congreso local. Es decir, el partido del gobernador no tendrá mayoría absoluta. Para mí mayoría absoluta es el 50% más uno. Y eso no va a ser posible. Actualmente el partido Movimiento Ciudadano tiene 17 diputados y en esta elección ganó 16. O sea, sigue existiendo lo mismo, es decir, se reitera lo que ha venido ocurriendo al menos desde 1998, que en la elección intermedia de Congreso del Estado, los gobernadores no logran obtener su partido mayoría absoluta en el Congreso local. Entonces, aunque refrendó su triunfo, no logra ni logrará obtener mayoría absoluta. Ahorita lo voy a explicar eso por qué. De tal suerte que esa interpretación de que se rompió con la maldición de las elecciones intermedias, como lo publicó ahí algún diario de circulación local, pues eso no es cierto, porque sigue existiendo exactamente lo mismo. El partido del gobernador seguirá sin tener mayoría absoluta en el Congreso local. Lo único que cambió fue que desde 2008, que fue la última cuestión, que ya no ocurrió, que ocurrió eso, el partido del gobernador gana los ayuntamientos de la zona metropolitana de Guadalajara, lo que no ocurría en las elecciones intermedias tanto de Emilio González Márquez como de Aristóteles. O sea, se perdió los ayuntamientos y también se perdió el Congreso local. Entonces, sí ganan los ayuntamientos de la zona metropolitana de Guadalajara, pero en el Congreso local seguirá igual a como está. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué sostengo que los 16 distritos que ganó el Partido Movimiento Ciudadano no podrán darle para que logre la mayoría absoluta? Que la mayoría absoluta del Congreso local corresponde a 20 diputados, toda vez de que está integrado por 38 diputados. ¿Por qué es esto? Porque según los datos con los que está cerrando el PREP, José Ángel, ahí dice que el Partido Movimiento Ciudadano triunfa en 16 distritos, pero con el 32% de la votación, es decir, es un porcentaje bajísimo. Con un porcentaje muy bajo, arrasa en todos los distritos. ¿Por qué? Porque existe una fragmentación partidaria y prácticamente el voto del electorado se dividió en tres grandes fuerzas, más aparte los partidos pequeños como Hagamos, que da una irrupción en el escenario pues muy loable porque supera incluso por décimas al Partido Futuro. Ambos logran el 4% y llevamos el 8% de la votación, más los otros partiditos, entonces vamos a decir que serían el 10% que se repartiría entre la chiquillada, de tal suerte que estarían en disputa el 90% entre tres. Pues a eso explica y a eso se debe
que el Partido Movimiento Ciudadano con el 32% de la votación se lleva 16 distritos electorales. Ahora, ¿eso es legal o ilegal? Claro que es legal y está permitido. Pero el asunto es el siguiente, que en virtud de lo que se establece tanto en la Constitución Federal como en la Constitución local, ningún partido puede tener más de un 8% de porcentaje de representación con relación a su porcentaje de votación. Entonces, si nosotros le sumamos al 32% el 8%, nos daría un 38% de representación. Y el 38% de representación, digamos que equivale, perdón, el 40%, sí, perdón, 40. Si sumamos el 8%, da un 40%, y el 40% de representación en un Congreso de 18 equivale a 15.2 diputados, es decir, ni siquiera le daría para los 16, pero la misma Constitución establece que si ese porcentaje de sobrerepresentación corresponde a triunfos obtenidos en los distritos de mayoría relativa, que respetan y se mantienen, entonces tendría y conservaría sus 16 diputados. Vamos siendo, optimistas, y suponer el Partido Movimiento Ciudadano logra rebasar ese 32% y vamos dándole 4% más. Vamos a decir que obtiene el 36% de la votación, más 8 puntos adicionales que le da la Constitución de sobrerepresentación, sería el 44%. El 44% de representación en un Congreso de 38 corresponde a 16.72 diputados, es decir, 17. Aquí la gran interrogante sería si se le va a dar a ese diputado. Y lograra ese 36% de representación, pues sí se le daría. ¿Y de dónde se tomaría? De los famosos diputados de 3%, que es la primera asignación que se hace, que establece de una forma muy rara la legislación local en materia electoral, que dice que a todos los partidos políticos que rebasen el 3% de la votación, se les regala, porque esa es la palabra, no encuentro otra palabra, un diputado. Y luego ya después se realiza la asignación de diputados de representación proporcional. Oiga, pero si fuera que se mantenga con el 32%, en mi opinión, ni siquiera tendría derecho a ese diputado de regalo del 3%, para llegar entonces a 17 diputados, porque ganó 16. Sería inconstitucional. Pero puede ser que el organismo electoral, para quedar bien, le asigne ese diputado del 3%. Eso va a ser impugnado en los tribunales y yo estoy seguro que se va a revertir. Oiga, doctor Hurtado, buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Nos queda claro eso de que entonces Jalisco no tendrá la mayoría absoluta y ya hizo una explicación bastante clara también y contundente, pero la pregunta sería, aquí el punto es de cuál partido podría aliarse con MC, ¿no?, para poder sacar los proyectos del mandatario. Claro, sí, mira, entonces yo les decía a ustedes que va a seguir existiendo lo mismo que actualmente ocurría. ¿Qué va a pasar? A diferencia de lo que ocurrió a nivel nacional, y debemos tener nosotros presente eso, que una cosa es la realidad política local y otra la realidad política nacional, en Jalisco el Partido Acción Nacional juega con Movimiento Ciudadano. Si bien a nivel nacional no fueron en coalición, a nivel local, en materia legislativa, juega con Movimiento Ciudadano. ¿Cómo va a lograr la mayoría absoluta el Partido Movimiento Ciudadano? Con el Partido Acción Nacional. ¿Cómo? Pues a través de las corruptelas, de los cochupos y de los acuerdos a los que está acostumbrado el Partido Ciudadano, que vende su amor a muy caro precio al partido en el gobierno. Entonces ahí tienen ustedes, por ejemplo, la explicación de todos los nombramientos de magistrados, de miembros del Consejo de la Judicatura, de los integrantes del Instituto de Transparencia y los que vengan, para los cuales se requiere mayoría absoluta, mayoría calificada. Para eso está el Partido Acción Nacional, que vende sus votos muy caros política y económicamente. Oiga, doctor, ¿y qué análisis nos puede hacer de lo que está pasando en estos momentos en el municipio de San Pedro Tlaquepaque? Sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué va a pasar? Mira, a mí me parece que es muy interesante ese caso, Josefina, qué bueno que lo tocas. Fíjate que ahí se presenta una situación muy, muy especial. Tenemos nosotros que el ayuntamiento, la tendencia es a que lo gane Movimiento Ciudadano. Pero luego tenemos nosotros que la diputación local también, en un margen muy apretado, se le estaría llevando Movimiento Ciudadano.
Sin embargo, la Diputación Federal que fue a la coalición Va por México, integrada por PAN, PRI y PRD. Entonces, creo yo que aquí tenemos una muestra muy clara de cómo se conformó, digamos, un voto muy diferenciado por ejemplo, en este caso, en el caso del municipio de Tlaquepaque y el distrito 18, una situación también muy similar, incluso de mayor diferenciación, por ejemplo, en Tonalá, donde el ayuntamiento lo estaría ganando Morena, la Diputación Local Movimiento Ciudadano y la Diputación Federal la coalición PAN, PRI, PRD. Ahí tenemos completamente diferenciado el voto. Entonces, ¿qué explicaría este comportamiento? Mira, yo pienso que una hipótesis de trabajo para explicar esto es que lo que se ha dicho, se ha manejado de que es un voto de confianza en las autoridades estatales, el que se otorgó para que el movimiento ciudadano tuviera ese resultado. Yo creo que no es propiamente un voto de confianza así en general hacia las autoridades estatales. Fue un voto en favor del liderazgo, la imagen, la confianza que suscitó Pablo Lemos, que trajo un efecto de arrastre en Zapopan, en Guadalajara y en los 9 distritos que comprenden estos municipios. Y después, por ejemplo, en Tlajomulco ocurre algo más o menos similar, y luego con el voto diferenciado también en Tonalá. En el resto del estado es donde será la diferenciación del voto más acentuado, que a final de cuentas tenemos nosotros y trae como consecuencia que si bien a nivel local Movimiento Ciudadano gana 16 distritos, a nivel federal solamente 7. Y la coalición Juntos Haremos Historia, o Morena, gana otros 7, y la coalición PRI, PAN, PRD, 6 de los distritos federales. O sea, una conformación completamente diferente de la correlación de fuerzas y de las opciones políticas que se viene a dar en el ámbito de lo federal con el ámbito local. Entonces, esto significaría que el voto de castigo en contra de López Obrador pues no estaría muy sustentado, porque en todo caso el electorado hubiera castigado a López Obrador en las diputaciones federales, y sin embargo es donde le da 7. Y en cambio a nivel local solamente se logran 3. Y el voto de confianza en favor de las autoridades estatales tampoco lo explica, porque el gobernador está en el ranking de gobernadores en la posición 15ª de 32 ejecutivos locales, o sea, no está entre los mejor evaluados, por lo cual no puede sustentarse que sea un voto a una buena gestión gubernamental. Repito, más bien es un voto en favor del liderazgo, la confianza y la imagen que suscitó Pablo Lemos y que trajo como efecto de arrastre llevarse Zapopan, llevarse Guadalajara y todos sus distritos, y alcanza a irradiar un poco hacia Tlajomulco, Tonalá y Tlaquepaque. Doctor Javier Hurtado, bueno, muchísimo por analizar y por comentar. Lamentablemente el tiempo es el que no perdona y tenemos que despedirnos. Le agradecemos. Nos quedamos también con el tema pendiente de la Cámara de Diputados. Muy amable. Saludos, buenas tardes. Hasta luego. Saludos, es el doctor Javier Hurtado, investigador del Colegio de Jalisco, expresidente de este organismo. Nosotros continuamos tras la pausa, no se vaya.